la mañana, 9:04, 8:04 en las Islas Canarias. Si se incorporan a esta mesa de tertulia, sepan que no está don Luis del Pino porque está nada más y nada menos que en Estrasburgo. Y por la Unión Europea quería preguntarles a nuestros contertulios que están hoy aquí en Mañanas en Libertad, a don Antonio Mulini y a Samuel Vázquez, por esa moción de censura, no una, sino dos, a las que se va a enfrentar Ursula von der Leyen. Se votan el jueves. Muy poca posibilidad de que salgan adelante porque ya saben ustedes que hay una plataforma, que es como llaman allí a la coalición de una serie de partidos que sostienen a Ursula von der Leyen en el poder. Y esa plataforma está integrada por los verdes, por los liberales de Renew, por los socialdemócratas y por los populares, que es lo que vendría a ser, ya no es el bipartidismo, pero sí es el establishment político que hace que allí se mantenga el statu quo que les beneficia directamente a ellos, a esa plataforma, y en realidad no se pone el foco en cosas muy importantes de las que habló ayer Joan Bardella representando a Patriots, ¿no? Que no se habla, por ejemplo, de comercio, no se habla de inseguridad, no se habla de inmigración ilegal, no se habla de sector primario. Se pone encima de la mesa cosas buenistas, el diálogo, la Agenda 2030. Hombre, ¿quién no va a querer pobreza cero, ¿no? ¿Quién no va a querer hambre cero? Y sin embargo, con ese paraguas buenista, lo que se hace es dañar directamente pues, a la industria, por ejemplo, española, la industria europea. Se está perdiendo competitividad, se pierde un poco la transparencia de la que siempre se habla en Europa, ¿no? De aquí siempre luz y taquígrafos a la hora de ver los fondos y realmente vemos que acaban en manos de no sé quién, sino en bolsillos de no sé quién, en forma de soles, de lechugas y de chistorras. En fin, no sé qué os parece el tema de la moción de censura de Ursula von der Leyen, que precisamente, como dicen los medios de comunicación, que no va a ir a ningún lado, pues se está poniendo poco foco en una cuestión que a mí me parece bastante relevante en el sentido de que evidencia el desgaste de Ursula von der Leyen y que han llegado una serie de partidos para decir que ya basta, ¿no? Con ese establishment político que conocíamos en Bruselas. Yo soy un gran defensor de las mociones de censura, aunque no salgan. De hecho, hay veces que es mejor que no salgan. Esta es un caso, es perfecto. Si saliese adelante la moción de censura y de repente hubiese una Comisión Europea no globalista, no podría funcionar porque el Parlamento es globalista. La mayoría es globalista y estaría bloqueadísima la poca gestión, más propaganda que puede hacer la Comisión Europea en Europa. Pero como no va a salir seguramente, va a evidenciar que hay dos bloques en Europa. Uno de patriotas y otro de globalistas. El de globalistas encarnado en el Partido Popular, el Partido Socialista, en los comunistas, parte de ellos, casi todos, y los verdes y los liberales. Lo poco que queda, que sería Ciudadanos. Eso es un bloque monolítico. Ya no hay derecha e izquierda en el Parlamento Europeo tradicional. Ya el PSOE y el PP son exactamente lo mismo. Se podría decir que son izquierda los dos. Me da un poco igual. Son globalistas. Defienden la Agenda 2030, defienden que el campo europeo perezca a favor del campo marroquí, del campo iberoamericano, del campo asiático, que la industria europea desaparezca a favor de la industria china, de la industria vietnamita. Defienden el aborto, defienden la eutanasia, defienden que al fin y al cabo la civilización europea muera y sea Europa invadida por mano de obra barata africana y asiática y en parte americana. Eso es un bando y luego, o un lado, y luego está el otro lado, que es el que ha propuesto una de las mociones de censura, que defiende lo contrario, que las naciones europeas tienen derecho a defenderse, tienen derecho a pervivir, tienen derecho a reindustrializarse y a no ser un parque temático para asiáticos y americanos adinerados. Y nosotros, mano de obra barata, que no puede tener familia, comprarse una casa o prosperar en la vida. Y eso se va a ver en la moción de censura. Va a haber dos discursos y se van a votar. Va a ganar uno, porque si todavía, gracias a muchos votantes que siguen pensando en el eje izquierda-derecha y que votan al PP para que no salga el PSOE y al PSOE para que no salga el PP, pero luego van juntos y votan exactamente lo mismo en el Parlamento, gracias a pues eso, ese señor que llega a las 10 de la noche a casa, que decía Samuel, y que no tiene tiempo de pensar en esas cosas y simplemente vota lo que ha votado tradicionalmente, muchas veces para que no salga lo otro, cuando está votando realmente lo otro. Gracias a eso va a haber hoy dos bloques, mañana, pasado, dos opciones y se van a ver. Y mejor que gane von der Leyen y que se note que sale con el apoyo y que resiste con el apoyo del PP y del PSOE y que vota lo mismo y que los comunistas y los verdes y los liberales también votan lo mismo y que los bloques han cambiado
bendito sea Dios, que se note y que dentro de 3 años, cuando haya elecciones europeas otra vez, después de otros 3 años de von der Leyen apoyada por esta gente, sea tan evidente y tan difícil votar a favor del PP, del PSOE, de los verdes, de los comunistas o de los liberales, que pasen a un grupo casi mixto. Ya acabo, en Cataluña pasó algo parecido. Hace décadas, Junts, CiU entonces y Esquerra se enfrentaban por ganar las elecciones, y Junts tenía mayorías absolutas. Eso fue bajando, fue perdiendo la mayoría absoluta, hasta un punto que tuvieron que ir juntos a las elecciones para tener mayoría absoluta. Y ahora ya se vuelven a presentar separados y es impensable que ninguno de los tenga mayoría absoluta. No solo eso, que los dos juntos la tengan. Pues hacia eso vamos en Europa. Claro, es que es totalmente correcto que la Unión Europea, que en Europa, lo de la ideología ya en ese Parlamento, ya, como dice Antonio, la ideología ¿dónde, cuándo? Pero si están juntos todos en un proyecto común, una agenda que lo llama, ¿no? La agenda. Y yo creo que el Parlamento Europeo es territorio de lobbies, como todo el mundo sabe, por lo tanto, más que ideología, lo que hay son chistorras. Más que ideología, el chistorra es el de 500, ¿no? Chistorras es el de 500. Vale. Ayer José Antonio Fuster hablaba directamente de lo honestos que eran los chorizos al hablar de chistorras. Claro. Que eso me parecía bastante brillante, Sí, claro, ¿no? sí. El que dijera pues, que realmente han utilizado un sinónimo para hablar de lo mismo, que es llevárselo crudo. Claro. ¿No? Pues yo creo que hay mucha chistorra en el Parlamento Europeo, dejaría en ridículo a Ábalos, y que la agenda mueve miles de millones, la maldita agenda, y que por lo tanto ya no es una cuestión ideológica, es cuestión de subirte al carro de esos miles de millones y seguir tirando, o enfrentarte a eso porque ves lo que está deteriorando tu vida, tu barrio, tu calle, tu modus vivendi, tu identidad, por qué no decirlo, como pueblo. Y ahora me voy a poner un poco épico, pero yo creo que estas generaciones que vienen detrás nuestras van a protagonizar un momento histórico, creo. Es decir, que Antonio, cuando habla de que incluso preséntenla, incluso aunque se pierda, ¿por qué se pierde? Porque aún son minoría los patriotas, ¿no? Por eso se pierde. Pero creo que eso va a cambiar muy pronto. Es decir, la década de los 20 todavía va a ser muy mala, muy dura, y la década de los 30 creo que va a ser una de las mejores de las últimas décadas o del último siglo. Y creo que la gente joven debe empezar a prepararse ya para afrontar eso, porque creo que estamos en un momento de la historia del que se va a hablar en los libros. Lo creo, ¿eh? Lo creo firmemente. Creo que se va a dar la vuelta y esos tipos, ese conjunto de intereses creados de los que ha hablado Antonio, yendo uno por uno, que si verdes, que si comunistas, que si los liberales, que si no sé qué, van a sucumbir ante ese otro grupo llamado de patriotas, que ya en Europa, evidentemente, han enseñado la cabeza y la han mostrado alta, y hay países donde el bipartidismo se ha terminado, que es una cosa que venía de 40, 50 años, de décadas, y se ha terminado, y creo que esto va a ser una corriente que en Europa va a llevarnos a un escenario mucho mejor. Todavía queda, todavía queda, pero que en unos cuantos años va a llevarnos a un escenario muchísimo mejor, porque estoy firmemente convencido de que el hartazgo va a llegar un momento en el que el hartazgo lo vivas tan en tus carnes, lo viva todo el mundo simplemente en el gesto de salir desde su casa a comprar el pan, en ese barrio que ya no es su barrio, lo viva todo el mundo, que ya ni siquiera la propaganda del telediario, cuando vuelva a la casa, como hablábamos, y encienda la tele y cene y descanse viendo el telediario, ya ni siquiera eso cale, ya diga, mira, no. Y sobre todo juega a nuestro favor una cosa, que es la tecnología. Es decir, que cada vez hay menos gente que ve el telediario. O sea, los jóvenes ya no ven telediarios, no ven ya ninguno. Los jóvenes están de bien. Los jóvenes apuestan por las nuevas autopistas de la comunicación, que son aquellas autopistas que no están regadas con dinero del poder político. Esas son las nuevas autopistas de la comunicación que los jóvenes identifican como autopistas de libertad, donde el mensaje no está adulterado por el poder político. Por lo tanto, nosotros jugamos con esa ventaja, que es que el mundo es lo que es, la vida es lo que es, hay gente que se muere, hay gente que nace, estos son relevos generacionales constantes, no podemos evitar eso, no podemos parar la máquina del tiempo en un momento, ¿no? Y por lo tanto, esta gente que hoy es muy joven todavía, llegará un momento en que sea protagonista. Y creo que el futuro es bueno, aunque ahora estemos en un momento muy malo. Me gusta esta visión de esperanza que comparte don Samuel Vázquez con el director de ese programa, que además dice algo así como que está muy próximo el futuro, en tanto en cuanto podría haber unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, que es una de las grandes esperanzas de don Luis del Pino, y que parece ser que en el ámbito del PP, a raíz de una serie de movimientos en torno a las urnas y en torno a la reforma de la ley electoral, pues ha hecho que salten las alarmas, ¿no? Cada X tiempo saltan las alarmas de, ojo, que está cerca
unas elecciones generales y que podría caer Pedro Sánchez. Yo no lo veo muy claro todavía, pero como dice... Yo lo que sí veo claro es que si va a haber elecciones, el PP vuelve a cambiar otra vez todo el ideario. El PP siempre cambia de lunes a domingo todas sus ideas en función de si hay o no hay elecciones, de la intención de voto sube o baja. O sea que si ellos creen que va a haber elecciones, prepárate para cambios de opinión otra vez del PP, bueno, en todos los temas. Carne por puntos de algo, ¿no? Lo que sea, pero ellos siempre van en función de la intención del voto. Lo de los principios y valores, ¿dónde quedó ya? Y sobre todo el cambio de mensajes, ¿no? A la luz de las encuestas, en función de cómo vayan viendo. Sobre todo ha habido un par de cuestiones súper interesantes este verano en el cambio de postura del Partido Popular a nivel nacional, también un poco a nivel europeo, pero con el tema de la inmigración, el tema de las fronteras y la inseguridad. Estos asuntos, de un tiempo a esta parte, estamos viendo cómo ha cambiado el discurso del Partido Popular, porque es algo que preocupan fundamentalmente a la ciudadanía, y además preocupan, no se crean ustedes en puntos concretos como podía ser, pues al principio decíamos, ¿no? En el Raval, en Barcelona, que es una zona muy conflictiva. No, es que ahora están en prácticamente todos los municipios. Ya no estamos hablando en particular de Torre Pacheco, sino que allá donde vaya usted, pues probablemente se encuentre con algunas situaciones de inseguridad causadas por la inmigración ilegal. Don Samuel Vázquez va a estar hoy en Rivas Vacia Madrid, si no me equivoco, con Isabel Pérez Moñino, pues hablando directamente con los ciudadanos, que les cuenten los ciudadanos qué está pasando, qué problemas tienen, por qué se sienten inseguros, y estoy casi convencida de la respuesta, y es que en muchas ocasiones la inmigración ilegal es uno de los grandes motivos por los que los ciudadanos españoles se sienten inseguros. Vamos a ir porque se ha descubierto algo anunciado ya como siempre, hace 3 años que fui yo a la Asamblea de Madrid, aquello que llamaban Comisión de Bandas Juveniles. Yo, a pesar de ser apercibido, me negué a llamarlo Comisión de Bandas Juveniles, se llaman bandas latinas y hay que llamarlas bandas latinas porque los problemas por ocultarlos no se solucionan, al revés, se enquistan. Pero en esa misma comisión, de la que, como sabéis, porque lo hemos hablado en este programa, yo ya salí sin profesión, ya salí suspendido de empleo y sueldo, ahí acabaron con mi carrera. En esa misma comisión les dije una cosa muy clara a la gente del PP, que no escucha, si es que no escucha. Les dije, esto que estáis viviendo hoy con las bandas latinas, esto es una broma. Es decir, Madrid va a escalar por encima de Barcelona en realidad criminal y por encima de Bilbao, cuando lo que se está empezando a germinar ahora, hablo de hace 3 años, lo que se está empezando a germinar ahora, que son bandas de magrebíes y subsaharianos que están empezando a tomar estructura, a tomar poder, a tomar recursos humanos, a ocupar territorio. Cuando esas bandas estén bien establecidas, cuando tengan poder, cuando tengan armas, cuando tengan un número suficiente de personas y una jerarquía y una idiosincrasia interna, van a bajar a Madrid a disputar el territorio y la mercancía a las bandas latinas. Y vais a ver una explosión criminal pues nunca antes vista. Y Madrid en 6-7 años, les dije, en 6-7 años, superará a Barcelona en la realidad criminal. Bueno, como siempre se ríen de ti, alarmista, no sé qué, no sé cuánto, xenófobo, esto no es así, en Madrid de todos los acentos, las calles seguras, todas estas cosas. Bueno, vamos a Rivas porque ya sabemos que los blots ya tienen una estructura organizada. Son magrebíes, prácticamente todos. Los 5 detenidos por perpetrar robos con violencia a niños españoles que volvían en el metro de Arganda, volvían de Madrid y eran asaltados por grupos de magrebíes de los blots, rodeados, pateados, en algún caso pinchados con armas blancas, le quitaban el dinero, las cadenas de oro, los móviles, todo. Ha habido una oleada de robos de este tipo, donde los chicos españoles, sin ninguna capacidad de autodefensa, porque nos la han quitado entera, con miedo, porque es lo que nos han metido en el cuerpo, al no tener ninguna capacidad de autodefensa, lo que tienes es miedo. Rodeados por estas bandas han sufrido estos robos violentos, ¿no? Los padres están hartos, lógicamente, han decidido alzar la voz y nosotros vamos a acompañar a esos padres. Nada que no estuviera anunciado ya, ¿eh? Sí. Podéis ver mi comparecencia, nada que no estuviera anunciado. Cuando se anuncia, te llaman alarmista y xenófobo. Cuando sucede, te dicen que te estás intentando aprovechar de esa situación. Oiga usted, y aquí es gobierno del PP, ¿eh? Yo esto se lo dije para que pusiera usted remedio antes, para que no llegáramos a esta situación. Y usted en aquel momento estaba con tan españoles como Abascal, en Madrid de todos los acentos, aquí vienen y huyen de como dijo Ayuso, ¿no? De escenarios difíciles, bienvenidos todos, porque viene alguien que huye de un escenario tan difícil y viene a construir un futuro mejor. Pues son estos. Tome los 5 blots, métalos usted en su casa y que construyan ahí un escenario mejor. Pero yo en el barrio por donde pasean mis hijos no los quiero. Y llámeme usted lo que le dé la gana. Por el barrio donde pasean mis hijos no los quiero. Les quiero dar una patada en el culo y que vuelvan a delinquir y a formar grupos criminales en su país. Ya está. Y sobre todo respecto a la inmigración ilegal, piensen ustedes, como dice Samuel Vázquez, que esto se transforma en inseguridad. Todo el dinero que va
a la inmigración ilegal con ese buenismo del que hablábamos anteriormente, ¿no? Pensando de esas realidades tan difíciles, de esa mochila tan grande que se nos dice en muchas ocasiones que llevan y que no dudo que sean escenarios difíciles y mochila grande, pero la solución es esa. La solución es que cada euro que destinamos a inmigración ilegal deje de estar destinado, por ejemplo, a sanidad, a colegios, a infraestructuras, etcétera, etcétera. ¿Eso es lo que viene marcado desde Europa o eso es lo que estamos comprando que viene desde Europa, pero queremos hacer aquí? Que también es esa otra pregunta, porque, y esto le pasa mucho al Partido Popular, con las políticas medioambientales, con las políticas respecto a la inmigración, decir o escudarse en que son cosas que vienen de Europa, ¿no? A nivel medioambiental estamos hartos de escuchar lo de la Agenda 2030, de verles el pin del rosco y hablar de los nuevos ecoregímenes de la PAC, diciendo que viene, pues eso, de Bruselas, ¿no? Claro, es que realmente en la práctica los estados ya no existen. O sea, son sucursales de unas entes supranacionales donde se toman decisiones que nadie vota, gente que nadie elige. Y aquí solo hay una delegación que ejecuta esas decisiones. Los estados no se defienden ni de sus enemigos internos ni de los externos. Se dejan invadir. Madrid... puede haber un buenismo ahí, como decís, y una opción de la patraña que cuenta Ayuso, del Madrid de todos los acentos, y de que aquí cabemos todos, y de que vienen de la guerra, y de no sé qué, que dicen otros. Pero la práctica la tenemos muy fácil para verla. El futuro de Madrid es París, el futuro de Madrid es Londres, el futuro de Madrid son esas ciudades, macrociudades, ciudades en las que vivir y prosperar es muy difícil, son ciudades muy hostiles, invadidas, sucias, inseguras, muy grandes, y Madrid va hacia eso. Madrid crece a un ritmo superior a esas ciudades en habitantes, la inseguridad crece a un ritmo superior a la inseguridad en esas ciudades y se convierten en lugares invivibles. En Madrid entra cada año un número de habitantes iguales a una capital de provincia no pequeña y se construyen una cuarta parte de las viviendas. Eso hace que sea invivible en cuanto a la capacidad de los jóvenes de adquirir una vivienda y poder tener una familia. Entran inmigrantes en una cantidad insostenible. O sea, no es orgánico, es una invasión, no es una inmigración, es que venga gente a trabajar, a prosperar, a tener una vida mejor. Proceso controlado. Claro, eso es inmigración. Cuando uno pasa por la puerta de un colegio y de 100 niños ve 2 españoles, eso no es inmigración, eso es invasión. Luego, no puede haber mezcla cuando en ciertos barrios es tan grande la población extranjera. No puede haber asimilación, porque conviven entre ellos, se crean guetos. Madrid está llena de barrios que en la práctica son guetos, que tienen sus tiendas, que tienen sus templos, que tienen sus centros sociales y, claro, que tienen sus bandas de delincuencia. Porque no solo vienen personas, vienen sus costumbres. Y sí, esas personas magrebíes que vienen, muchos de ellos magrebíes, están allí, lo que están acostumbrados a hacer es a delinquir. Uno pasea por una ciudad marroquí y no son inseguras las ciudades marroquíes. No son nada inseguras. Los barrios españoles habitados por magrebíes son mucho más inseguros que los barrios de Marruecos. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, todos ganamos, ¿no? Bueno, todos menos los españoles, que somos los que pagamos. Gana el rey de Marruecos, gana el gobierno de Marruecos, que se los quita de encima, gana las empresas, las multinacionales que tienen sede en España, que tienen salarios baratos, y gana el gobierno, que tiene una población que no pide nada. ¿Qué sanidad pública o qué educación pública puede pedir un señor de estos, que además no tiene ni familia? Pero si la tiene, oye, cualquier hospital madrileño va a ser mucho mejor que el hospital al que está habituado en el RIF. Claro, es beneficio para todos, menos para los que pagamos impuestos. Queremos tener una prosperidad y tenemos el derecho a defender la naturaleza de nuestra sociedad. El derecho de defender que España siga siendo España, sin más. He visto hoy una gráfica que es una cosa para pararse a pensarlo, en referencia a lo que dice Antonio. Es una gráfica de Londres, de lo que había sido, pues divide Londres en barrios y calcula los últimos 50 años. En los últimos 50, hace 50 años, digamos así, prácticamente todos los barrios de Londres tenían una mayoría superior al 90% de ciudadanos blancos británicos, ¿no? 90%. Bueno, pues en solo 50 años no es nada. 50 años los cumplo yo el 29 de octubre, no es nada, 50 años. En 50 años hay barrios en Londres donde del 90% se ha pasado al 13% de ciudadanos británicos blancos. Todo lo demás son extranjeros. En 50 años, si pasan otros 50 años con el mismo sistema, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en realidad? Y como dice Antonio, ese proceso que ya han vivido otras ciudades europeas,
es un proceso que está empezando a vivir Madrid o Barcelona, o bueno, Barcelona ha empezado antes en realidad, o Bilbao, o otros sitios, ¿no? Y claro, hablamos normalmente de delincuencia, es mi tema, pero hay más cosas también que la delincuencia. A veces me dicen, no, es que os contradicís en el discurso porque tú siempre dices bienvenido el que venga a trabajar y tal, y hay otro que dice que aquí ya no cabe ninguno más. No, es que la idiosincrasia actual, yo no tengo nada en contra de la inmigración como proceso controlado, como ha dicho Antonio, nada, pero en la idiosincrasia actual, en el desborde actual, quizá ya no necesitemos ninguno, porque es tal el desborde actual que esto ya no va solo de seguridad. Yo te puedo hablar de seguridad y cómo se mantienen unas calles seguras, lo que implica la inmigración ilegal masiva en diferencia a lo que es la inmigración. ¿A quién hay que expulsar? Yo de eso te puedo hablar, pero aquí hay más cosas. Acceso a la vivienda, que un joven pueda tener una casa, acceso a un trabajo digno, hay muchas más cosas. Y eso todo también entra dentro de un pack. Yo no soy experto en eso, hay otros portavoces en el partido, pero cuando lo juntas todo, puede llegar a un momento en el que digas, coño, es que no solo no podemos ya recibir ni uno más, sino que es que hay que expulsar a muchos para volver a un camino de paz, estabilidad, tranquilidad y prosperidad, ¿no? Porque esto no va solo de delincuencia, esto va de muchas más cosas. Y esta gráfica de Londres a mí personalmente me ha impactado, porque son solo 50 años y 50 años no es nada. Es decir, nuestros hijos van a vivir ahí, nuestros nietos van a vivir ahí, todas las generaciones que hay por detrás van a vivir ahí. Barrios del 90% de ciudadanos blancos británicos al 13%. Eso es una burrada, eso ya no es Londres. No. Eso ya no es Londres. De Londres tendrá el nombre. Un decorado. Pero ya no es Londres, evidentemente. Y claro, ¿queremos que Madrid sea eso? Eso es lo que tienen que preguntarse los madrileños. Claro. ¿Queremos que Madrid sea eso? Porque si queremos que Madrid sea eso, nada, ahí está Ayuso y ahí está el otro. ¿Cuál es el del PSOE? Que ahora mismo no me acuerdo porque incluso creo que es el tercer partido aquí, ¿no? Bueno, el candidato que tenga el PSOE aquí, que debe ser irrelevante porque no me acuerdo ni de su nombre. Yo tampoco, es que cambiaron, ¿no? Bueno, es que Juan Lobato cayó en desgracia, acuérdense ustedes, por aquello ante notario. Exacto, por aquello de la captura de su teléfono móvil ante notario y sobre todo aquella filtración interesada. Si no me equivoco, está también Óscar López, ¿no? De representante del Partido Socialista de Madrid, porque además ya va acumulando cargos. Eso es algo que gusta mucho dentro del Partido Socialista, ¿no? Lo de vas acumulando cargos y cuanto más próximo seas al líder, sobre todo si es un líder supremo, como es el caso de Pedro Sánchez, pues mejor te va en la vida hasta que caes en desgracia, ¿no? Que eso, nada, pues si quieren lo mismo que ha pasado en Londres, pues ahí tenéis a Ayuso y a Óscar López, pues nada, oye. Y sobre todo que habéis puesto encima de la mesa dos cosas muy importantes. El tema de la vivienda, que a mí de hecho me llama mucho la atención. Había un artículo este fin de semana publicado por Hughes en la Gaceta de la Iberosfera en el que establecía una relación entre la vivienda y la inmigración ilegal, hablando precisamente de cómo las zonas en las que más sube la vivienda no son, por así decirlo, las zonas premium, sino que a veces son los barrios más degradados, porque precisamente allí es donde puede acceder ese inmigrante legal y donde se producen fenómenos de delincuencia como es la ocupación, la inquiocupación, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y luego por otro lado quería también poner encima de la mesa el tema de la sanidad con un dato que dábamos ayer, y es que según la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid había unos 190.000 inmigrantes ilegales que estaban siendo atendidos por la Comunidad de Madrid. 190.000, para que se hagan ustedes una idea, es una ciudad como Fuenlabrada, por ejemplo, para que vean cómo de tensionados están los ambulatorios y los hospitales de la sanidad madrileña, ya de por sí tensionados. Decía la Comunidad de Madrid en aquel momento que la responsabilidad de que esos inmigrantes ilegales hubieran llegado a nuestro país era, pues lógicamente, del gobierno central y sobre todo con esas políticas de repatriación de esos menas, que luego no son menas, que resulta que al final tienen más de 18, 19, 20, 21, 22, 23 años, el último cuando se le ha hecho una prueba ósea para conocer realmente la edad de este inmigrante. Entonces, claro, son una serie de cuestiones que lo que hacen es afectar directamente al dinero público y a la calidad de vida de todos los españoles. Nosotros otra vez tenemos que explicar que inmigración ordenada, regulada, lo que hace es enriquecer la sociedad, pero es que no estamos hablando de eso, ni mucho menos. Hace años hace muchísimo. Claro, entonces hablamos de eso. Por eso directamente se dice, no, es que habláis de inmigrantes racistas, xenófobos, etcétera, etcétera. Pues mire, no, es que hace muchos años que dejamos de hablar de todo esto, porque estamos en una situación, como les decimos, sumamente tensionada y que, claro, que cada euro que va destinado a cuidar a un MENA, y ojalá fuera un euro, pero es que es muchísimo dinero, pues deja de estar destinado, pues por ejemplo, en tratamientos para el cáncer, por ejemplo, por poner una cuestión, ¿no? Pero vamos, les puedo decir eso, les puedo decir infraestructuras, les puedo decir colegios, les puedo decir lo que ustedes quieran, ¿no? Y entonces hasta que la gente no se dé cuenta de cuán grave es esto, pues en fin, no va a haber un cambio de rumbo, ¿no? Porque ese es el gran problema de la opinión pública. Es que hay en la derecha hay mucha
mucha parte de la derecha que tiene todavía ese miedo de no, es que xenofobia, es que hay que cuidar a todos los que vengan, que no tiene nada que ver con la xenofobia, con el color de piel, con la nacionalidad, absolutamente nada. Es una cuestión estadística. España no produce, España no genera puestos de trabajo suficientemente remunerados ni siquiera para los españoles. España no tiene tantas plazas de hospital ni de colegio, siquiera casi para los españoles. Es un país que venía perdiendo población y de repente deja de perder población y la población que crece no conoce las costumbres ni las comparte, las de España. Es un problemón. Al mismo tiempo nos suben los impuestos desde que está Sánchez casi un 25%. O sea, es imposible vivir. Claro, nos suben los impuestos, nos suben el salario mínimo. Se destruyen miles de empresas pequeñas al año en España. Claro, ¿a quién beneficia que suban el salario mínimo y que suban los impuestos? A quien pueda aguantar el tirón. ¿Quién puede aguantar el tirón? Por supuesto, las administraciones públicas, obviamente, y las grandísimas empresas que piden más inmigración. ¿Cómo no van a pedirla? Entre un español de Palencia que viene a Madrid y dice, tu opción es irte a Madrid para ser camarero y vivir en Villaverde con 15 personas. Hombre, pues me quedo en Palencia. Pero uno que viene de un barrio humilde de cualquier ciudad africana o iberoamericana, dice, pues me voy a Madrid, a mí me compensa. Si encima soy iberoamericano, en 2 años tengo el pasaporte. Perfecto, pasaporte europeo. Claro, es un sistema tan pernicioso para todas las partes, menos para los que toman las decisiones, que es insostenible. El sistema sociopolítico de Occidente está muerto, se basa en eso. Las pensiones son una estafa. Nos han dicho durante décadas que las pensiones, que vienen a pagar las pensiones, y en Alemania, donde es uno de los pocos países europeos que tiene más porcentaje de extranjeros, tiene que ser un 20%, más que España, digo. En Alemania ya están diciendo que hay que subir la edad de jubilación a los 73 años. Pues oiga, no me ha dicho usted, no me ha llenado esto usted de bárbaros para pagar mi pensión y ahora me está diciendo que tengo que estar trabajando casi 10 años más. Usted me ha engañado cuando menos. Entonces, es un sistema insostenible. Y tenemos la suerte, entre comillas, de que sabemos, a ciencia cierta, no hay otra opción, que vamos hacia Francia, hacia Alemania, Madrid va hacia París, hacia Londres. No hay otra opción, no hay una mejor gestión que lo vaya a hacer posible, no la hay. Hay que olvidarse de esa opción. Tenemos eso. Y si nos miramos en ese espejo, estamos todavía un poquito a tiempo de revertirlo. Fácil no va a ser y va a haber que tomar medidas muy duras. Cada día que pasa, más duras. Pero hay que tomarlas. Pero esa es la pregunta que sobrevuela. ¿Estamos a tiempo de revertirlo? Yo es que cada vez... Sí, estamos, ¿eh? Don Samuel, yo estoy triste y desesperanzada. Yo sé que usted acaba de decir que quizás fue dentro de una década estemos mejor que ahora, pero es que yo no lo termino de ver claro. Pero si el problema aquí, ya lo ha dejado claro Antonio, el problema aquí es que nosotros tenemos una parte de la, digamos, de la acción política que todo el mundo sabe lo que es. Es decir, Pedro Sánchez y sus aliados, todo el mundo sabemos lo que es. Quieren destruir lo que somos, quieren destruirnos por no engañen, ¿no? Y van a quemar Roma y tocarán la lira, y si no hay lira, pues ahora la guitarra eléctrica o lo que tengan. Pero eso no les importa todo nada, ¿vale? El problema no es ese. El problema es que los que supuestamente se enfrentan a esos, o han sido oposición, o los tienen enfrente, están muertos de miedo, si lo has dicho tú. Están muertos de miedo. Y no voy a tomar esta decisión, no sea que me llamen esto. Y no voy a aprobar esta ley, no sea que me llamen lo otro. Y entonces el discurso final, que creo que lo has mencionado tú antes, siempre acaba en lo mismo. Es que no se puede hacer nada. Porque yo tengo la justificación de que, como todas las grandes políticas, como ha dicho Antonio, vienen de Europa y aquí somos sucursales, la política migratoria es una política del ámbito europeo, no podemos olvidarlo, ¿eh? Es decir, que la estrategia la crea el PP, que es que gobierna Europa, y la pacta con el PSOE, ¿vale? Pero la crea el PP, la estrategia migratoria, ¿vale? Y el gran macroproyecto inicial, el primero de todos, fue Alemania, de Merkel. Entonces, la excusa esta de que como nos viene no podemos hacer nada, que es la frase típica de un concejal del PP, no podemos hacer nada, es que no se puede hacer nada, son menores, no se puede hacer nada. Hombre, algo podríais haber hecho porque el que violó a la niña tiene 23 años. Igual hacerle la prueba de edad antes de que la violara hubiera sido muchísimo mejor para expulsarle, porque a un mayor se le puede expulsar de manera mucho más fácil que a un menor. Yo no digo que sea, Antonio lo ha dicho, no va a ser fácil, pero pon algo de tu parte, porque si no hacemos absolutamente nada, cada año que pase el escenario es muchísimo peor, que se te vea al menos una actitud, que la gente, los vecinos vean una actitud de que quieres hacer algo. Oiga, hazle la prueba de edad a todos los que tienes en estos centros. Y si se descubre, como se ha descubierto, que el 50, 60, 70% son mayores, es decir, son lobos metidos dentro de corderos, patada en el culo y échalos. Y habríamos evitado ya la violación de esta niña, ¿no? El problema es que no quieren hacer nada, porque son rehenes, están presos de una política que no crean ellos, sino que son una sucursal que viene de Europa y que les ordena. Y hay un Partido Popular Europeo que les ordena que las políticas migratorias tienen que ser así. Por lo tanto, aquí nadie se atreve a hacer nada dentro del Partido Español, del Partido Popular Español. ¿Cuál es la solución? La solución es quitarnos del medio al bipartidismo cuanto antes. Y si nos lo quitamos del medio rápido, claro que hay maneras de volver de esto, claro que se puede hacer, que va a haber que tomar decisiones difíciles.
va a haber que tomar decisiones difíciles. ¿Que va a haber que plantearse un proceso de remigración muy grande? Va a haber que plantearlo. Pero es que yo no quiero, siempre lo digo lo mismo a los españoles, y se lo digo como policía, como tipo que ha estado patrullando la calle más de 20 años. Y como presidente de la Asociación Prescriptora de Ciencia Policial más grande de España, es decir, que habla constantemente con policías de todos los cuerpos que patrullan la calle. Tienen que saber ustedes que por España pululan no cientos, miles. Deambulan por vuestras calles miles de personas sin oficio ni beneficio, sin ninguna intención de integrarse y que han venido a hacer del delito una forma de vida. No tienen ninguna intención de integrarse y para ellos esto es un paraíso. Son lobos a los que han soltado en una selva llena de animales, llena de productos cárnicos que pueden devorar fácilmente y sin coste. Y es así, y no hay cientos, hay miles, y cualquier policía español de cualquier cuerpo, como yo te puedo decir que ha identificado caminando por la calle tan tranquilamente a una persona que ha sido detenida o tiene 130, 140 antecedentes, y lleva aquí 5 años, y tiene 140 antecedentes y está caminando por tu barrio, tranquilo, riéndose. Para ellos esto es un escenario de éxito absoluto. Y tenemos miles de personas así, y hay que localizarlas y expulsarlas, punto. ¿Cuándo vamos a empezar? Si gobierna el PP y el PSOE, nunca. Que esa es la peor de las noticias, ¿no? Que precisamente siga ese establishment, que aquí en particular lo llamamos bipartidismo, pero que en Europa tiene otros partidos, pero que viene a ser absolutamente lo mismo, que es ese establishment del que les estamos hablando. 9:34, 8:34 en las Islas Canarias, momento de una pequeña pausa publicitaria y seguimos analizando cuestiones aquí en esta mesa de tertulia con Samuel Vázquez y con Antonio Muloni.